Claro que sí, sí. Y nos lanzamos, ¿no? Por estas Sí, 2 horas. muchas gracias. Pues gracias, Daniel. Bienvenidos a los que nos están escuchando. Eh, y pues nos da mucho gusto que haya interés. Varias universidades de nuestro país eh, están, están conectadas con nosotros, estudiantes de varias universidades y de otros países del Cono Sur y creo que de Centroamérica. Entonces, pues nos da mucho gusto que estén interesados en este tema que es apasionante, aparte de la pasión, es importantísimo para el tema de pensar la ciudad, revisar esto que pues nos atañe a todos, ¿no? Bueno, en esta última sesión, la sesión 4, que lleva por título Henry Lefebvre, un pensamiento fecundo y perdurable, primero haremos, está dividido en 3 grandes bloques, ¿no? Un primer recuento de lo que se ha expuesto de manera muy breve, eh, algunas recomendaciones bibliográficas que vamos a hacer tanto un servidor como Daniel Guerno, y después vendrá el bloque más fuerte, que es el de la exposición de esta sesión 4, que tiene que ver con las aportaciones de Henry Lefebvre, básicamente a la teoría de la ciudad, a la teoría social, a la teoría del espacio, a la crítica de la modernidad. Lo vamos a dividir en 2 bloques, esta exposición. Una parte la expondré yo en relación con, digamos, el marxismo actual y la aportación que hace Lefebvre a la teoría social, así en general. Y la otra parte la expondrá Daniel Guerno en relación con la crítica de la modernidad, que la vamos a subdividir en 3 partes, ¿no? Y ya en su momento lo haremos de manera más particular. Después daremos lugar a preguntas y respuestas, que será un bloque también importante para que se expongan, se pregunten cosas clave de este seminario. Y después, pues ya despedimos el seminario. Entonces, bueno, pues siguiendo este orden, entonces solamente me gustaría hacer una reseña de lo que hasta ahora llevamos. Eh, Han sido 3 sesiones anteriores. La primera, donde le llamamos el giro estructural que hace Lefebvre, y si bien no coincide en términos cronológicos, porque empezamos con el libro de lo rural a lo urbano, sí es importante ese orden, como ya lo hemos visto, porque hace un descentramiento, podríamos decir, del discurso, podríamos decir también, ortodoxo, clásico del marxismo, que centra la crítica de la economía política en el momento de la producción. Acordémonos que hay 4: producción, distribución, cambio y consumo. Eh, Lefebvre los centra en el último punto, en el del consumo. Y desde ahí desarrolla esta preocupación suya, que es uno de los aspectos más importantes de su contribución, que es la crítica de la modernidad a través de la crítica de la vida cotidiana, y ahí se encuentra con el tema de lo urbano. Entonces, es clave cómo esto se expuso. Eso fue el motivo de la primera reflexión que hicimos en la primera sesión. Tratamos el tema de ese giro estructural, el enfoque metodológico de eso que llamó él la transducción, y que hace referencia a la construcción de un objeto hipotético que es propiamente la sociedad urbana. Eh, Eso lo explica en todo un libro, el de la revolución urbana, y bueno, eso fue también un punto destacable de esa sesión. Y la parte culminante del libro, que termina con los elementos para una teoría del objeto, resulta también clave, porque en realidad lo que está haciendo Lefebvre es una reflexión en torno a una posible construcción ontológica del objeto. Y ahí ese objeto del cual está haciendo abstracción, pues no es otro que la ciudad. Entonces, por eso es clave
ese punto, ese libro de lo rural a lo urbano. En la sesión 2, que es el tratamiento, trató en relación con el libro de la producción del espacio, la relevancia para la teoría de la social, propiamente se destaca o es destacable el sentido que en realidad podríamos ya, como estamos ya cerrando esta serie de reflexiones, plantearlo como la propuesta ontológica de Lefebvre en relación con la teoría, digamos, marxista. Eh, Esto lo voy a aclarar un poquito más adelante, porque seguramente quien conozca la obra de Lefebvre, obviamente que está causando rispidez esto, porque tal vez el propio Lefebvre no lo asumiría así, ¿no? Porque se preocupó muchos años por no hacer ni una filosofía del espacio, ni una filosofía de la ciudad, y pues mucho menos una ontología, ¿no? Entonces, seguramente esto causa mucho resquemor, mucha inquietud, pero precisamente esa es la parte novedosa de reflexionar en torno a esta obra vista 30 años, más de 30 años, ¿no? Porque este es del 74. Eh, entonces, muchas décadas o varias décadas después, casi vamos para los 50 años, ¿no? De esta obra. Entonces, seguramente esto, con los nuevos materiales que se han sacado a la luz, podríamos asegurar que efectivamente está dando una aportación en términos de una construcción de una ontología del espacio desde el punto de vista o desde el materialismo histórico y dialéctico. Esa sería un poco esa aportación, eso podría caracterizarse el libro de la producción del espacio de Lefebvre, sin caer en la metafísica, sino dando toda una aportación desde el materialismo histórico y abordando este problema desde lo que él propone como el espacio social, ¿no? Y ahí aparecerán entonces el espacio contradictorio, el espacio diferencial y una serie de aportaciones que a lo largo de este libro se fueron realizando. Bueno, la sesión 3, el derecho a la ciudad, abordó un análisis de dos obras importantes, el derecho a la ciudad, uno, que es propiamente el libro que le da nombre a esta consigna, ahora ya se podría incluso considerar como una consigna eh, de época o epocal, y la segunda obra que lleva por título Espacio y Política y es considerado como el derecho a la ciudad 2. Destacamos de ahí básicamente la preocupación que tiene Lefebvre sobre el tema de la filosofía, ir más allá de la filosofía, y ese ir más allá de la filosofía no es otra cosa que lo que él llama metafilosofía. Y de hecho tiene un libro llamado bajo el título de Karl Marx, una metafilosofía de la libertad. Hace referencia entonces a que tanto la teoría de Marx como las propuestas que él elaborará, sobre todo en la producción del espacio, eh, van más allá de la filosofía y no se quedan en la elaboración de una ideología, una falsa conciencia de la realidad, y en eso consiste precisamente este libro tan importante que es la producción del espacio, y por otro lado, esa consigna que se convierte como en una demanda de nuestra época, y que tiene que ver con el derecho a los bienes de la civilización, ¿no? Así se podría entender esa consigna, muy a pesar de que sigue siendo hipotético la construcción de un mundo ya convertido todo en ciudad, sino que está en un proceso de construcción de la vida urbana y de una sociedad también hipotética e ideal, digamos utópica, que le llama él sociedad
urbano. Bueno, entonces, además de eso, pues fue mencionado en una especie de paréntesis un encuentro que tuvieron en la Fundación Rockefeller, algunos intelectuales que ya decíamos que tiene mucho que ver con una politización, una especie de cooptación por el capitalismo mismo, por los intereses privados del discurso contestatario, antisistema. Lo comentamos más o menos en esos términos y creo que es importante tener presente esa polémica y esa digresión que está como ocupando un espacio un tanto extraño en ese libro, pero cuando le buscamos información y encontramos propiamente eso. Bueno, entonces, podríamos decir eso como un pequeño resumen. Nos permitimos hacer unas recomendaciones de tipo bibliográfico. Pues aprovecho para, bueno, como ya me consumí un poco más de tiempo, mejor después de Daniel, quisiera hacer algunas recomendaciones en torno a la bibliografía, pues que creo que es conveniente consultar para lecturas posteriores y investigaciones que quienes nos escuchan puedan llevar a cabo. Daniel, quisiera darte la palabra para que comentaras estos links, esta bibliografía que estamos recomendando y desde luego los trabajos, tus aportaciones que has elaborado para reflexionar en torno a Lefebvre. Posteriormente, pues yo haré algunas recomendaciones también breves. Entonces, sí, gracias. doy la palabra. Gracias, Jorge. Pues, de hecho, lo que he hecho, porque yo creo que es muy importante, es poner a la disposición los libros mismos de Lefebvre. Ya saben que circulan algunas versiones nuevas, como La producción del espacio, que se ha traducido hace apenas unos años, y está todavía las ediciones españolas, algunas ya muy difícil de encontrar. Entonces les pusimos un documento. Te voy a pedir, Emilia, si puedes subir en el chat. Si ustedes entran en el chat, después que Emilia Torres, que está colaborando con nosotros en la organización, va a montar un documento en Word en el cual se reseña una serie de enlaces a las principales obras de Lefebvre que pudimos encontrar. Si alguien encuentra más, pues se lo agradeceremos. Les estoy hablando La producción del espacio, de lo rural a lo urbano, La vida cotidiana en el mundo moderno, una edición, bueno, no de muy buena calidad el PDF, pero ahí está. El derecho a la ciudad, espacio y política. Uno muy poco conocido, que es sobre la renta de la tierra. Eso es mucho más de teoría marxista, pero es bien obvio que la renta de tierra, ya lo hemos visto, es un fenómeno muy importante dentro es un proceso muy importante dentro de la conformación de la ciudad, obviamente. Y luego una serie de libros sobre marxismo, en especial el materialismo dialéctico, otro sobre Hegel, Marx y Nietzsche. Van a ver que Marx está mal escrito, eso fui yo, le metí una Z antes de la X, pero bueno, ya saben de quién hablo. Y La violencia y el fin de la historia, que es muy importante. Y también el libro que les traté en una sesión anterior, que es Hacia una arquitectura del placer, que está publicado por el Consejo, ¿cómo se llama? Consejo de Investigación en Ciencias Sociales de España. Bien, y sobre Lefebvre les pusimos pocas cosas. El libro de Carlos de Matos y Felipe Link de 2015, que yo creo que es la obra en castellano más reciente, fue publicado por la Universidad Católica de Chile, pero hicieron la buena jugada de poner todo en acceso libre. Entonces les pongo el link para encontrarlo, y el número completo de la revista Veredas, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones, revista de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus de Xochimilco, Ciudad de México, en la cual hay artículos de Roberto Donoso, Blanca Ramírez, Alicia Lindón y un servidor, entre otros, sobre el efebre, resultado del evento que tuvimos, como les había dicho, en 2001-2002. Y un artículo muy importante del compañero Jorge Gasca, que está aquí en eso conmigo, sobre el derecho a la ciudad, que lo pueden encontrar en la página de Redalic. Insisto también en decirlos porque no se trataba de hacer una biografía exhaustiva, que la misma Redalic, que es la red de América Latina y del Caribe, que una red de revistas que fue promocionado, digamos, fue creada en México ya hace más de 20 años, creo, y que ofrece acceso a muchísimas revistas en línea, españolas también, y ahí hay un montonal de trabajo sobre el efebre, de todo tipo, sabores y calidades también. Entonces esto pues se los dejo como una referencia complementaria. No sé, yo voy a checar acá, yo creo que... ya Emilia nos hizo el favor de subir ese documento de Word. De hecho, lo único que tienen que hacer es picar sobre el documento, se les va a abrir, lo guardan en su computadora y tienen acceso a los enlaces. Bien, eso es de mi parte. Jorge Gasca también hizo un esfuerzo complementario y quizás un poco superpuesto de textos, pero esto, fíjese que no es malo porque de repente los enlaces fallan y más vale tener dos que uno que no funciona. Jorge, te paso la palabra para esta parte de la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisimos dar un espacio para recomendaciones bibliográficas y bueno, y creo que la bibliografía da soporte, da fundamento a las ideas que hemos expresado en el seminario. En relación con este diálogo, yo le llamaría diálogo conflictivo, polémico, entre Lefebvre y Heidegger, pues básicamente reiteraría dos textos. También se van a subir ahorita al chat, creo que al Facebook, la compañera Angélica y los becarios van a hacer esa aportación, lo van a subir al chat y entonces van a tener también un documento que tiene varios textos. Entonces aparecen en esa lista, aparte de los links de las obras ya mencionadas por Daniel, estos dos libros importantísimos de Costas Axelos, Marx y Heidegger, Guías para un Pensar Futuro, en Introducción a un Pensar Futuro. Ese es un texto altamente recomendable, porque en efecto hay una polémica que yo creo que no ha sido rebasada entre Heidegger, que es un discurso metafísico que llegó tarde, pero sigue siendo importante, mucha gente lo revisa, y yo creo que Heidegger es un pensador, un filósofo, algunos dicen que es el más importante del siglo XX. Lefebvre lo sabía, y yo también diría que Lefebvre es, si no el más importante, uno de los más importantes del siglo XX, y no puede dejarse de lado este conjunto de reflexiones que hace Lefebvre a lo largo de su obra. Desde luego, entonces, la producción del espacio se puede entender, dilucidar, podríamos decir, a contrapelo, como diría Benjamin, de la obra de Heidegger. Y de Heidegger, pues hay que citar varios textos importantes, ¿no? El texto de El ser y el tiempo, desde luego, es un texto complejo, pero bueno, Lefebvre lo conoció bien. Es un poco complicado recomendar una lectura de ese texto, pero sí podríamos recomendar otros también complementarios, como por ejemplo el de Construir, Habitar, Pensar,
que está citado, bueno, si bien no está citado así, está mencionado por Lefebvre, y forma parte de una obra de Heidegger conocida como ensayos o artículos, conferencias y artículos, así se conoce. Y entonces ahí, como parte de los textos de ese libro, aparecen construir, habitar, pensar, la pregunta por la técnica, a qué se le llama pensar. Aparece también este otro texto importante que es como poeta habita el hombre en esta tierra, haciendo referencia a Hölderlin. Y, y bueno, otro texto que no forma parte de ese libro, pero es importante, es uno que lleva el título de El habla. Así lo tradujeron, ¿no? Die Sprache, se puede traducir como el lenguaje, pero aquí lo tradujeron como el habla. Y bueno, entonces esos textos son clave para poder entender este diálogo polémico entre Lefebvre y Heidegger. Y bueno, y este otro texto que es clave, una publicación de Costa Axelos, que se llama Argumentos para una investigación, y justamente trata el tema de Karl Marx y Heidegger. Bueno, entonces esos textos son fundamentales para poder entender ese diálogo oculto, secreto, polémico entre estos dos pensadores importantes del siglo XX. Y yo me permito hacer un comentario adicional a el trabajo de Daniel Guerneau. Creo que tiene, no me equivoco en eso, tiene el mérito de haber sido escrito, digamos que en la vuelta de siglo, pero cuando todavía no teníamos disponibles las lecturas en español, solamente contábamos con las lecturas en inglés y en francés, y entonces junto con Alicia Lindon hicieron aportaciones importantes en relación con el tema de la producción del espacio, y creo que tienen esa virtud de contribuir a una visualización y una invitación a leer el libro de la producción del espacio cuando todavía no había mayor tratamiento del tema. Y entonces se vuelven precursores esos trabajos y es altamente recomendable leerlos. Y bueno, creo que eso es lo que podría decir. En la lista que les estamos enviando aparecen unos ensayos, algunos trabajos de un servidor, o sea, los míos, y que podrían ustedes interesarse en este trabajo. También como un paréntesis, gracias a que Daniel Guerneau amablemente aceptó presentar mi libro de ontología, Pensar la ciudad, donde se trata la relación polémica entre Marx y Heidegger, pues tenemos una amistad desde el 2007 que fue presentador de mi texto, y ese es pues recomendable porque aborda una serie de problemas en relación con, digamos, la inexistencia de una filosofía de la ciudad o una ontología de la ciudad, y esa serie de problemas que están inmersos en esta dificultad de abordar la ontología desde el marxismo. Entonces, bueno, pues se recomienda pues consultar ese texto, Pensar la ciudad, que es de 2007, editado por el Instituto Politécnico Nacional, y pues hay algunos otros trabajos recomendados para que puedan ser consultados, si ustedes gustan, en línea, ¿no? Bueno, creo que es lo que podría decir. Después tendríamos que continuar con propiamente ya la sesión del día de hoy, que tiene que ver con las aportaciones de Lefebvre a la teoría social, y para eso me voy a permitir comenzar, dado que se me extravió por aquí una hojita, lo voy a hacer directamente del libro de Lefebvre, y que tiene que ver con una opinión
expuesta por Lefebvre en relación con Heidegger. Yo insistiría en esto porque tal vez sea una de las aportaciones destacables de este seminario, sobre todo en la parte correspondiente a lo que él llama espacio social. Recordemos que esa es su propuesta, algo así como su antídoto para no escribir una teoría del espacio absoluto o abstracto. Lefebvre le llama espacio social y esa es su propuesta, llamémosle, del materialismo dialéctico. Entonces, me voy a permitir hacer esta cita porque con esto creo que queda completamente claro todo lo que he expuesto en relación con la relación conflictiva entre Heidegger y Lefebvre. Dice en la parte 2, correspondiente al espacio social, está dividido en números romanos, corresponde al número 8, y en la página 175 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la ontología de Heidegger, su noción de construir próxima a la del pensar, su esquema según el cual la morada contrasta con la existencia errabunda, aliándose quizá un día con ella para acoger al ser. Esta ontología se refiere a cosas y a no cosas un poco lejanas para nosotros en la medida en que son próximas a la naturaleza. El cántaro, la casa campesina en la Selva Negra, que es donde Heidegger tenía una cabaña, el templo. No obstante, el espacio, el bosque, el camino, no son nada más ni otra cosa que estar ahí, que seres, o sea, Dasein, que es como se dice en alemán. Si el filósofo se interroga sobre su procedencia, si plantea una cuestión histórica, no hay duda de cuáles son la dirección y el sentido de su pensamiento. El tiempo para Heidegger cuenta más que el espacio. El ser posee una historia y la historia no es sino la historia del ser. Esto conduce a una concepción estrecha y restrictiva del producir, un hacer aparecer, un surgimiento que lleva a la cosa, como cosa presente entre las cosas ya presentes. Esas proposiciones cuasi tautológicas añaden muy poco a la admirable pero enigmática fórmula, cita a Heidegger, habitar es el rasgo fundamental en virtud del cual los mortales son. Y él termina la cita. Y el lenguaje no es otra cosa sino la morada del ser. Se refiere ahí al construir, habitar, pensar. Acá está abajo citada la referencia que ya mencioné, y también al libro Holzwege, en alemán se escribe Holzwege, y se traduce al español como, hay dos versiones, una la traducen como sendas perdidas y otro como caminos de bosque. Bueno, entonces se refiere a ese camino de bosque. Esta obsesión con el espacio absoluto, vean ustedes lo que dice, esta es una parte muy contundente de Lefebvre. Esta obsesión con el espacio absoluto atraviesa lo histórico, la historia del espacio, el espacio de la historia, las representaciones del espacio, los espacios de representación. Nos remite a un saber descriptivo que retrocede ante el conocimiento analítico y aún más ante la exposición global del proceso generador en que estamos interesados. Y esta cita lo que hace es evidenciar la toma de distancia, podríamos llamarle la distancia entre la ontología metafísica de Heidegger y el materialismo dialéctico, que es propiamente el método que utiliza Lefebvre en su libro La producción del espacio, para proponer entonces una alternativa que no sea abstracta y al espacio producido
se refiere al espacio social. De ahí entonces todo lo que hemos dicho en relación con este punto. Yo quisiera con eso empezar como a concluir en relación con las ideas de las aportaciones que hace Lefebvre a la teoría social. Eh, Daniel había hecho de manera muy sabia una serie de cuestionamientos para que los fuéramos respondiendo respectivamente. Una parte me toca a mí y otra le toca a él. Tres grandes preguntas, ¿no? En relación con Lefebvre y el marxismo, la pregunta es, ¿existe una aportación vigente de Lefebvre hacia el marxismo? Y pues la respuesta es sí, sí existe. Hay una contribución que sigue todavía vigente. Y yo quisiera también decirlo de otra forma, ¿no? Se le ha acusado a Lefebvre de ser un eurocomunista, un revisionista del marxismo y haber tergiversado incluso, porque en este caso revisionismo equivale a decir traición, una revisión, una tergiversación del marxismo. La respuesta es no lo tergiversa. Sí contribuye a la teoría marxista y desde esta aportación, como ya lo hemos precisado varias veces y con mucho énfasis, su contribución al marxismo y a la teoría social consiste en haber propuesto este libro tan importante que es La producción del espacio, que no sería otra cosa que la propuesta materialista marxista de una comprensión ontológica del espacio social, ni más ni menos. No hay otra aportación, nadie ha hecho otra aportación de esta índole, ¿no? En el siglo XX existen varios textos clave desde las aportaciones filosóficas. Uno de ellos es el Ser y Tiempo de Heidegger. Otro texto importante es el de la filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer. Otro texto es la dialéctica negativa de Adorno. Otro es el Ser y la Nada de Sartre. Y de ese calibre, de esa importancia, de esa trascendencia, está el texto de Lefebvre sobre la producción del espacio. Creo que en ese orden de ideas y en esa relevancia está el trabajo de Lefebvre. Yo creo que me faltaría el de Merleau-Ponty, el de la fenomenología de la percepción, ¿no? Que también es fundamental para entender los fenómenos de la percepción del espacio urbano. Bueno, entonces habría otra pregunta en relación con las aportaciones de Lefebvre a la teoría de la ciudad. Lefebvre como pensador de la ciudad. ¿Cuál es la relevancia de Lefebvre como pensador de la ciudad? ¿Qué aporta Lefebvre a la teoría de la ciudad? Esa sería la segunda pregunta. Y pues creo que podríamos visualizar varias aportaciones importantes. El tema de la revolución urbana, un tema que se parece mucho al de la revolución urbana que usó Gordon Childe en este libro de El origen de la civilización, y que por cierto Lefebvre no lo cita en ninguna parte, ¿no? Pues quizá porque no es una propuesta del todo que recoja el materialismo histórico y las categorías del materialismo histórico. Es, en mi opinión, una de las razones por las que no lo cita, pero es importante tenerlo presente ese texto. La revolución urbana de Lefebvre es su propuesta de cómo visualizar la importancia que tiene la vida urbana para la civilización contemporánea
y cómo los bienes civilizatorios se convierten en una demanda no solamente de los que habitamos las ciudades, sino también de los derechos a los que deberían tener acceso los campesinos, ¿no? Las telecomunicaciones, las carreteras, la educación, el Internet, la tecnología, también los campesinos tienen derecho a esos bienes civilizatorios. Entonces, la revolución urbana hace referencia a una sociedad que todavía que no está presente, pero que es importante tenerla como una tendencia histórica a la que la humanidad se dirige. Entonces, el tema de la revolución urbana es una aportación que hace Lefebvre a la teoría social. La concepción del espacio, desde luego que es parte de lo que aporta Lefebvre en la producción del espacio. Hay un espacio percibido, un espacio pensado y un espacio vivido. Esa es propiamente una de las aportaciones que hace Lefebvre en su libro de la producción del espacio, correspondiente al espacio social. Otro aspecto del que no se habla mucho, porque Lefebvre, creo yo, lo aporta de manera un tanto dispersa, no lo presenta, digamos, de manera sistemática. De hecho, su obra en general no se caracteriza por eso, salvo el trabajo de la producción del espacio. Y también un poco difícil porque no presenta conceptos anunciados con subtítulos. No, lo que presenta son números romanos. Ya habíamos hecho la sugerencia de que se analizaran bajo la idea de que son tesis sobre la producción del espacio o el espacio social, y de esa manera podríamos ir entendiendo o descodificando el libro, ¿no? Entonces, por eso es que no se vuelve tan accesible la lectura de esta obra, de la producción del espacio. Creo que podríamos hacer varios ensayos para presentarlo y hacerla accesible pues para los lectores ya del siglo XXI. Entonces, esta es una aportación importante que está a lo largo del texto. Una concepción que no depende del espacio abstracto, sino que parte de la definición del espacio social y visualiza los fenómenos de la ciudad y de la vida urbana a través de estas tres dimensiones: el espacio percibido, el espacio mental y el espacio vivido. Después hace también una propuesta que parece, entonces, decíamos, la propuesta de hacer una lectura del espacio, acerca de la posibilidad de una lectura del espacio. Él a veces lo pone entre comillas, a veces lo pone entre interrogantes, de si eso es posible. Tenemos ya más elementos para poder afirmar que sí lo es. Ya desde los 60 había aparecido el libro de Kevin Leach, La imagen de la ciudad. Del 68, de 1968, es el libro de Umberto Eco, La estructura ausente, donde hace referencia a los códigos arquitectónicos de la ciudad. Y ese texto es también importante para poder tener un acceso, podríamos decir, desde la semiótica para interpretar los fenómenos urbanos. Unos cuantos años después tenemos las estructuras de la edificación de Gianfranco Caniggia, donde hace referencia al espacio antropogenético, y esos textos son propiamente la aplicación de la concepción de Lefebvre a esta búsqueda de poder interpretar el espacio. Y desde luego el texto de Leonardo Benévolo, la proyectación de la ciudad, donde hace referencia a los niveles de agregación. Esto es una aportación también que hace Lefebvre en su libro La producción del espacio,
y dice que hay que abordarla a través de niveles, y de dimensiones. Esto hay que leerlo también con mucho cuidado porque justamente facilita la interpretación de la ciudad y del espacio urbano. Hay una aportación también especialmente destacable, que es lo que él llama el ritmo análisis, que hace referencia, él dice, la define así, como una pedagogía de la apropiación corporal del espacio. Así la define. Entonces, está haciendo referencia a la relación entre arquitectura y, y cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? Entonces, el cuerpo que se mueve en el espacio y que se mueve y genera el espacio arquitectónico y esta relación dialéctica entre materialidad física, urbana o citadina, y propiamente como el ser o el estar dentro o habitar dentro de la ciudad genera una relación dinámica, y a esa relación él propone estudiarla a través de los distintos ritmos que se establecen entre esa relación de corporalidad humana y arquitectura. A eso le llama el ritmo análisis. Y es una propuesta, la deja sembrada porque realmente no la aborda en ninguna otra obra, pero está ahí planteada. Hace, por supuesto, esta diferenciación entre representación del espacio y espacio de representación. El espacio de representación propiamente es lo que resulta de la vida social, generando expresiones materiales y que configuran todos los entornos sociales de los que forma parte el habitante de lo urbano, de la ciudad o del campo incluso, ¿no? Estos espacios de representación son importantes para poder entender lo que ahora llamamos los imaginarios, ¿no? Los imaginarios colectivos o incluso individuales. Los imaginarios colectivos son clave para poder entender esta configuración del espacio urbano en dos niveles, ¿no? Él dice que la arquitectura es un nivel, el urbanismo es otro. La arquitectura se vive a través de un nivel micro social, y el urbanismo a través de una relación entre habitante y ciudad, ¿no? Esta relación de corporalidad o de individualidad con respecto al espacio en sus distintos niveles de presencia. El espacio contradictorio y el espacio diferencial es también otra propuesta. El espacio no es homogéneo, el espacio es heterogéneo, dado que el espacio capitalista, el espacio que se genera en las ciudades que habitamos y que constituyen esta modernidad, no son uniformes, no están sometidas al sistema capitalista, y en realidad obedecen a estas reglas o leyes de imposición o de hegemonía del capitalismo. Hay un espacio, digamos, la lucha de clases se plasma en el espacio y se configura de distintos modos. El espacio urbano es un espacio heterogéneo, plural, distinto al espacio, digamos, laboral que se gesta en la fábrica o en las líneas de producción, en la industria. El espacio social, el espacio urbano, es un espacio colectivo en donde participan distintos sectores de la población con distintos intereses y muchas veces en forma enajenada. La enajenación juega un papel fundamental en toda la teoría de Lefebvre, y el espacio es una máscara. Y hay otra propuesta de Lefebvre, otra propuesta semiótica. El espacio social es siempre un espacio disfrazado, un espacio que engaña, un espacio que miente. Eso lo dice muchas veces en el libro del derecho a la ciudad,
y también en el libro de la producción del espacio. Como máscara puede ser lo más simpático o lo más terrible, dice Lefebvre. Eso lo afirma en esas tesis sobre lo urbano y la ciudad, al final del derecho a la ciudad. Entonces, estos espacios son clave y él da por aquí, por allá, aportaciones de tipo teórico. Y otra cosa de lo que tampoco se ha hablado mucho, Bolívar Echeverría lo ha trabajado en varios textos, varios de sus textos, y que encuentran sus orígenes en estas ideas sembradas por Lefebvre en relación con el espacio contradictorio y espacio diferencial, refiriéndose a que gracias a que el espacio no es homogéneo y no todo el espacio está dominado por la estructura capitalista y el sistema capitalista, se dan, se dan espacios de libertad. Y esos espacios les llama él espacios de ruptura y los define como contraespacios. Contraespacios. Bolívar Echeverría los ubica estos espacios de ruptura como espacios de libertad o pequeñas burbujas que se trazan, que se gestan en la vida cotidiana. La vida cotidiana, lo dice Lefebvre también en el libro de la producción del espacio casi al final, tiene dos tiempos. Un tiempo ordinario y un tiempo extraordinario. Estas ideas son retomadas por Bolívar Echeverría en varias partes, de manera un tanto más clara, pero están expresadas en la parte, casi en la parte final de la obra de Lefebvre, la producción del espacio, y creo que es una gran aportación. Me permito solamente mencionar, para terminar esta sección que es un poco la más densa, nosotros tenemos en la Ciudad de México el ejemplo del Zócalo. El Zócalo es manifestódromo, es concertódromo, ha sido circo, ha sido escenario de tunic para fotografiar cuerpos desnudos, ha sido pista de autos, ha sido pista de hielo, y en fin, es un espacio, podríamos decir, de uso múltiple. ¿Cómo explicar estos fenómenos y cómo juzgar si es positivo o no un tipo de fenómenos como estos en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad? ¿Desde qué criterios podría juzgarse? Lefebvre aporta para explicar estos fenómenos. La respuesta es sí. Quizá el que más aporta en términos de esta multifuncionalidad del espacio es Lefebvre, precisamente a partir de estas consideraciones en relación con el sentido lúdico del espacio y el sentido lúdico de la técnica, de la tecnología, y también con esta, digamos, multifuncionalidad que es posible determinar o visualizar en el espacio público y el espacio, en este caso privado, pero bueno, desde luego, cuando hablamos del Zócalo es el espacio público. El espacio público puede ser también usado como escenario, como obra de arte, como espacio de juego, y justamente esos espacios le llama él espacios de libertad. Yo le llamo, en algún borrador que tengo escrito, espacio metamórfico. Este espacio que puede adquirir distintas formas, metamorfosearse, lo encontramos en diversas manifestaciones también, en la esquina de nuestro barrio, cuando en la mañana se venden flores, por la tarde elotes y por la noche gelatinas, ahí en la entrada y a la salida de las panaderías. Ese espacio es el mismo espacio del que estamos hablando. Este espacio metamórfico es un espacio que permite a los seres humanos, a los habitantes del espacio urbano,
convertir o reconvertir su espacio habitable por un espacio de juego, tomar la calle, apropiarse de la calle, como le llama Lefebvre, que esta es otra categoría también propuesta por él, la apropiación del espacio, y que en otras ocasiones se puede convertir en un espacio festivo o simplemente un espacio para el que fue diseñado, ¿no? La circulación vehicular. Por último, una tercera pregunta sería la de ¿cuál es la aportación que hace Lefebvre a la espaciología? Y bueno, y hay que hacer una aclaración. En las conclusiones del libro de la producción del espacio, si no me equivoco, es en el parágrafo 6, hace referencia a la espaciología, que sería algo así como la ciencia del espacio. También lo deja sembrado en varios textos, pero para él la espaciología es o sería aquella ciencia que podría explicar y hacer lo que llama él el espacioanálisis. Y en ese espacioanálisis se ubicaría también el ritmoanálisis, es decir, este estudio de cómo los seres humanos habitamos el espacio social, el espacio urbano, el espacio citadino, y, y se podría generar entonces, se podrían generar aproximaciones teóricas a la explicación de este tipo de fenómenos, desde luego bajo una perspectiva materialista, histórica, crítica, política, que es la propuesta de Lefebvre. Lo deja sembrado y en algunas otras partes podría encontrarse esta complementariedad o complementariedad de la aportación que podrían hacer los planificadores urbanos o los urbanistas. Y también lo hace de manera polémica en varios textos, ¿no? Hay uno de Espacio y Política donde pregunta, ¿los urbanistas médicos del espacio? Obviamente se está burlando. Es una forma sarcástica pues de argumentar parte de lo que ya en otros momentos había dicho un poco en el sentido de Ernest Bloch, ¿no? En el Principio de Esperanza, dicen ambos que el peor enemigo de Dios es el arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el arquitecto el que pone espacio, pone ciudad, pone edificios, pone arquitectura, coloca, edifica, y ese es lo dice también sarcásticamente, ¿no? Es el mayor enemigo de Dios, el arquitecto. Pero bueno, entonces, el ensamblar espacios, el moverse en el espacio, ahora tenemos el parkour, no lo olvidemos, ese es un moverse en el espacio urbano por excelencia, es un ejemplo monumental de cómo es posible moverse entre las construcciones. Y bueno, esa espaciología es una propuesta que deja sembrada Lefebvre y que seguramente se visualizó en los años 70 todavía como una ciencia bajo la atmósfera del socialismo. Actualmente creo que ya no tenemos esa posibilidad, no podríamos hacer una afirmación en el mismo sentido que lo hizo Lefebvre hace 50 años, en relación a que los urbanistas podrían ser los, digamos, mejores representantes de una espaciología. Es más probable, como lo han dicho algunos teóricos, que los antropólogos, los etnógrafos, los geógrafos tengan esa capacidad de aportar elementos para la construcción de algo así como lo que llama Lefebvre la espaciología. Bien, eso es lo que yo podría decir en relación con estas aportaciones que pueden ser retomadas de la obra de Lefebvre y que estamos terminando de abordar. Le quiero ceder la palabra a Daniel
para que nos haga favor de responder a estas tres inquietudes que yo voy a dejar expresadas. La validez de la crítica a la modernidad que podemos encontrar en la obra de Henry Lefebvre. En segundo lugar, el derecho a la ciudad como un lema de lucha social. Y en tercer lugar, el valor de la utopía y el derecho precisamente a esta misma utopía. Daniel, pues te cedo la palabra para que nos puedas explicar tu opinión en relación con estos tres puntos que son fundamentales para poder entender pues, las aportaciones del pensamiento de Lefebvre a la teoría social. Por mi parte, muchas gracias. Jorge. Gracias, Jorge. La primera cosa que noto, cómo es importante digamos, la especialización que tenemos al inicio, ¿no? El discurso de Jorge me pareció sumamente interesante porque va a rascar en lugar en la cual quizás alguien como yo, que tiene una formación de arquitecto, de geógrafo, no buscamos, ¿no? Entonces, este diálogo que hemos tenido me pareció muy interesante porque si bien tenemos muchas lecturas comunes y de repente me ensayo a leer filósofos, pues los enfoques son complementarios, ¿no? Y eso es muy importante. Bien, retomando lo que acaba de decir Jorge sobre la validez de la crítica de Lefebvre a la modernidad urbana, algunas personas pueden decir, bueno, mire, Lefebvre escribió en los 60, 70, fue la época, los años maravillosos, como decía el programa de la televisión de Estados Unidos, y los años de gran crecimiento, de felicidad, etcétera. Ok, ya pasamos a otra cosa. Ahora somos o bien hipermodernos para algunos o bien posmodernos para otros. Bueno, yo no sé cómo calificarlo, pero definitivamente somos diferentes a la época que trabajó Lefebvre. Sin embargo, yo creo que en primera instancia es obvio que una visión histórica es importante. No podemos entender nuestra relación a los objetos, nuestra relación al espacio, nuestra relación al otro en general, si no lo hacemos de forma histórica para entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Esa es la primera razón para mí elemental, digamos, para entender la necesidad de seguir trabajando con la obra de Lefebvre. Sobre el tema de la vida cotidiana, que yo creo que es sumamente importante, yo creo que no hemos hecho lo suficientemente de manera satisfactoria una crítica de la vida cotidiana actual, en buena medida porque seguimos arrastrando los limitantes conceptuales y metodológicos que nos ha impuesto el estructuralismo y que quedamos terriblemente marcados por ellos en nuestra forma de emprender la investigación. Dígale a un sociólogo tradicional, yo voy a trabajar sobre un caso, sobre una vida, ¿no? Y con eso voy a hacer un aporte a una sociología de la vida cotidiana. Nos van a linchar, ¿no? Nos van a linchar. De hecho, en Francia, cuando empezó a desarrollarse toda esa sociología de la vida cotidiana con autores como Claude Jabot, etcétera, Maffesoli también, nos hemos encontrado que los sociólogos se montaron en pantera y decían, no, es que no puede ser. Sin embargo, rescaté en el libro sobre la vida cotidiana que les puse en la lista de Lefebvre esta frase. La historia de Lefebvre, obviamente, la historia de un día engloba la del mundo y de la sociedad. ¿Sí? Y ¿sabe con qué lo sustenta? Con el libro de Ulises de James Joyce. Hace un análisis detallado de un día de Bloom y demuestra cómo se articulan las escalas geográficas, se articulan las personas entre sí, la relación al otro se define a partir de seguir esta persona y se entiende también la ciudad a partir de ese análisis tan especializado, tan peculiar, particular que hace James Joyce y que retoma como ejemplo, digamos, Lefebvre, ¿no? ¿Y por qué le pone tanto interés? Y yo creo que ese es esencial también. Otra cita de la misma obra
dice lo cotidiano es una primera esfera de significado. Es la elemental, es la que tenemos a mano. Y por eso, como lo dice también Lefebvre, para los filósofos es difícil de pensar en términos de los cotidianos, porque filósofos y metafilósofos están hablando generalmente de lo que llamamos los geógrafos de la escala chica, es decir, visto desde una cápsula mandada por Elon Musk a la atmósfera, ¿no? Más allá del espacio, ¿no? Justifica plenamente Lefebvre la necesidad de trabajar sobre la vida cotidiana. Y además yo creo que su forma de plantearlo dialécticamente es también muy importante. Él dice, y se lo hemos comentado en la sesión correspondiente, la vida cotidiana es al mismo tiempo riqueza y pobreza, creación, innovación y repetitividad. Es decir, esa cara bonita y esa cara menos bonita, que es la repetitividad, el aburrimiento finalmente, la pobreza creativa, la pobreza de lo que se vive al día, yo creo que todo el mundo lo hemos sentido y quizás lo hemos sentido mucho más en la época actual en la cual estamos asediados por un virus, ¿no? Yo creo que eso nos debería dejar de pensar y para mí es un argumento central para seguir trabajando lo de la vida cotidiana de Lefebvre. Ojalá que los 3 tomos famosos que nunca se han traducido ni al inglés ni al francés que yo sepa, ni al español que yo sepa, se acaben traduciendo porque son verdaderamente esenciales. Y Lefebvre insiste, inclusive allá pone muy en guardia a los marxistas tradicionales que tenemos que estudiar la producción misma de la existencia social de los seres humanos. Es decir, no solamente estamos hablando de la producción material, de la producción a la cual se refiere buena parte de la obra de Marx, sino la producción de la existencia social de las personas, ¿no? En ese cotidiano que él llama humilde y lo sólido, lo a la cual nos podemos amarrar, se encuentra gran parte del sentido de la vida actual, ¿no? No hemos prestado suficientemente atención, como les decía al inicio, a esta vida cotidiana, a esta cotidianidad que, como lo dice Armando Silva, finalmente nos asombra, ¿no? Es un asombro diario. Cuando uno se pone a estudiar la vida cotidiana, puede encontrar elementos de enorme riqueza, pero también de enorme desesperanza, y eso es importantísimo para entender cómo son los seres humanos, cómo interactúan entre sí y cómo producen, pero no solo los bienes materiales, cómo producen las relaciones, cómo producen los símbolos, cómo crean los imaginarios, etcétera, etcétera. Nos podemos preguntar qué conocemos de la producción de la existencia de quienes no viven en la modernidad y su paradigma bien conocido. Tenemos que ver que también tenemos que estudiar las temporalidades. Eso ya lo mencionó Jorge Gasca. Yo creo que es importante. A todo lo largo de su obra, Lefebvre nunca quiso separar espacialidad de temporalidad, ¿no? Tenemos que estudiar las temporalidades, el concepto del tiempo en sí, la comunicación social, las determinaciones tecnológicas, la innovación en las relaciones interpersonales, entre otros, por las nuevas tecnologías, el peso de lo instituido, el peso de lo que se está instituyendo en este momento, etc. En síntesis, tenemos mucho que trabajar sobre la vida cotidiana, no lo tenemos que poner de lado, y yo quisiera decir que Lefebvre es una referencia impresionante, compleja, que abre muchas puertas que no nos hemos atrevido a franquear desde hace mucho tiempo. Segunda cuestión, la cuestión de la modernidad urbana, la ciudad y lo urbano. Realmente Lefebvre es interesante. Seguimos
en su época de los pequeños pabellones versus los grandes edificios. ¿Seguimos en el funcionalismo? Pues sí, ¿no? Eso es innegable. Yo diría que en materia de la producción material de la ciudad, estamos, pero muy atrás, muy atrás de lo que podríamos estar tomando en cuenta la evolución de las sociedades, la evolución del tipo de relaciones humanas. Les voy a dar nada más un ejemplo. ¿Cómo es posible que seguimos produciendo vivienda definidas a partir o cuya forma, cuya superficie, cuya distribución de funciones sigue correspondiendo a la familia tradicional, cuando sabemos que la mayor parte de los hogares no funcionan de forma tradicional, sea que sean monofuncionales, monoparentales, sea que sea reagrupamiento de gente para tener renta más barata, gente de la misma edad, estudiante, hasta profesionistas en muchos lugares, y gente que demanda vivienda colectiva y que solamente la encuentra bajo la forma de ocupa, ¿no? Etcétera, etcétera. La crítica a lo urbano de Lefebvre parte de la constatación repetida en su obra de la pérdida de la ciudad tradicional. Y eso es importante. Jorge hablaba hace un rato de Gordon Childe, que es evidente que no lo leyó, pero por otra parte, Lefebvre leyó a Lewis Mumford. Y Lewis Mumford es también un personaje que se ha visto como muy formal, pero que desentonaba con la forma de entender la historia. Y eso se explica a que Lewis Mumford fue muy influido por el sociólogo urbano escocés Patrick Geddes, a su turno influido y con una fuerte amistad con Kropotkin y con Reclus, dos anarquistas, dos geógrafos que hicieron reflexión muy importante sobre el espacio. Allá estamos viendo que en muchos aspectos Lewis Mumford, como Jane Jacobs también, son personajes que se salen de los senderos muy conocidos de lo que es la ciudad, lo que es la vivienda, y lo expresan. Y esto es muy interesante porque la visión de la ciudad histórica que tiene el Lefebvre está marcado por la presencia de Mumford y de sus antecedentes, digamos, analíticos, ¿no? Está claro en la obra de Lefebvre que habla regularmente de la ciudad que muere, ¿no? Esa ciudad que muere, que también lo maneja François Choët, que está hablando, tiene un libro corto, que de hecho es un artículo alargado, sobre la muerte de la ciudad. Es también una reflexión que ha hecho Murray Bookchin, politólogo anarquista de Estados Unidos, que ha sido uno de los grandes aportes al sentido del ambiente y de la renovación de la sociedad en términos generales. Y yo creo que ese tema que Bookchin tiene en un libro que se llama Urbanización sin ciudades, perdón, yo creo que es un tema particularmente importante para nosotros. Y ese fenómeno de la ciudad tradicional que muere y que no está reemplazada por otra forma de ciudad, sino por un urbanismo sin ton ni son, sin centralidad, sin figuras que lo definan como lo urbano, es un factor que se presenta desde la época de Lefebvre, ¿no? Esta construcción masiva, marcado por arquitectos urbanistas funcionalistas y politólogos imbuidos de esta misma teoría, ese es un elemento importante. Por eso, vuelvo a decir, Lefebvre es importante en ese tipo de análisis. Las soluciones modernas, la solución que viene de la modernidad impuestas por los urbanistas, tienen la tendencia a eliminar toda una serie de necesidades psicológicas, afectivas y otras, negando la obligación de ofrecer soluciones para todos, las
soluciones son homogéneas, como les decía, en la vivienda tradicional hecho para el hogar tradicional, ¿no? La familia tradicional. Y la reducción de la solución es una serie de medidas parcializadas perdón, sobre la base de pretendidas funciones urbanas, ¿no? Lefebvre esa crítica la hizo y la expresó en las universidades, y si bien estuvo en algunas reuniones internacionales, como la famosa de Washington, que mencionó Jorge, y algunas reuniones con las autoridades franceses de los 70, es muy cierto que nunca contribuyó a ensalzar ese modelo como lo han hecho muchos urbanistas y muchos arquitectos a lo largo de la historia, ¿no? Lo que quiere Lefebvre es una ciudad diferente, ¿no? Él considera que la ciudad que se fue construyendo con la modernidad no tiene sentido, pierde su sentido de ciudad. Y eso me hace pasar al segundo tema, el famoso derecho a la ciudad como lema de lucha social. Finalmente, ya lo hemos dicho, Lefebvre ha dicho poco sobre el derecho a la ciudad. Sin embargo, lo poco que ha dicho ha hecho un clic esencial con los movimientos sociales en América Latina en buena medida, pero en el mundo en general, y se ha asociado el derecho a la ciudad como reclamo por condiciones de vida urbana más satisfactorias, ¿no? Sin embargo, los movimientos sociales no siempre se han limitado a demandas pragmáticas, agua, vivienda, transporte, etc. Si regresamos a los análisis de lo que se llamaron campamentos en Chile o en la misma Ciudad de México, como el campamento 3 de octubre, que fueron estudiados por Jordi Borja, por Manuel Castells y muchos latinoamericanos, de hecho, de la cual se inspiraron estos autores extranjeros. Es bien evidente que esos campamentos planteaban ya un embrión de ciudad diferente, ¿no? Y aquí regresemos a ese tema de la ciudad heterotópica, que vamos a encontrar en diversos momentos de la obra de Lefebvre. De eso hablaba Jorge hace un rato y lo quiero rescatar porque en toda su relación con los situacionistas, Lefebvre lo que estaba buscando de ellos era, yo creo que en buena medida, no solamente una crítica radical a la modernidad, sino propuestas que nos hicieran pensar en una ciudad diferente, ¿no? Es importante entonces repensar lo que dijo Lefebvre sobre ese derecho a otra ciudad, que es un derecho a la ciudad como exigencia civilizatoria, apuntaba muy bien Jorge en las notas que hicimos, que intercambiamos para definir el contenido de esta sesión. El derecho a la ciudad es una exigencia de civilización. Y en ese sentido, es muy importante de que pensemos esta ciudad, qué modelo de ciudad queremos. Y aquí entro en el tercer tema que me adjudiqué, digamos, en esta repartición, es el valor de la utopía y el derecho a la misma, ¿no? Quisiera retomar una frase de Mannheim que recuperé de otro autor, no les puedo dar la referencia exacta, que dice lo siguiente: la desaparición de doctrinas trascendentes a la realidad da lugar a un estado de cosas estáticas, en el que el hombre mismo llega a no ser más que una cosa, y al renunciar a la utopía, los hombres pierden la voluntad de configurar la historia y por tanto la capacidad de entenderla. La reflexión de Mannheim es decir, estamos perdiendo la capacidad de analizar nuestro futuro, de pensar las utopías. Cuando renunciamos a la utopía, no tenemos sentido, nos pueden conducir como manada hacia un modelo de vida que de hecho está muy distante de lo que quisiéramos tener. En esto, hablando de filósofos de moda, lean a Han, Byung-Chul Han, el coreano, que aporta mucho a esta idea, ¿no? Que somos borregos
encaminados hasta algo que no hemos pensado, por falta, y yo agregaría por falta de utopía, ¿no? Lefebvre es un defensor de la necesidad de pensar en términos utópicos. Se inserta en una línea de reflexión sobre la ciudad que trasciende la simple crítica urbana que se hizo más fuerte desde mitad de los 60 al pensar en la necesidad de la utopía. Y es justamente, como les decía, donde su conexión, aunque fue limitada en el tiempo, su conexión con el pensamiento de la internacional situacionista fue muy importante, tanto porque rompían los moldes de análisis de la ciudad tradicional, haciendo una crítica feroz, a veces más feroz, diría yo, que la de Lefebvre, porque son mucho más radicales, no dejan nada en pie, pero además haciendo propuestas sumamente interesantes y hasta modelos arquitectónicos y hasta pensando en una psicogeografía que sería una forma interesante, o que es, de hecho, porque se ha practicado, una forma interesante de analizar la ciudad. En una época como la nuestra, en la que más que nunca la palabra y la acción del ciudadano se encuentran limitados, sino reprimidos por el Estado y el capital a través de mecanismos legales o legaloides, Lefebvre nos ha mostrado la necesidad de pensar más allá, de pensar utopías urbanas como esencial para el futuro del mundo actual. Entonces, si el derecho a la ciudad es una exigencia civilizatoria, de la misma manera, las reivindicaciones ciudadanas de un mundo urbano diferente, posiblemente utópico, se tornan una necesidad fundamental que debe salvaguardarse y formar parte de un derecho a la utopía. No para volverlo un artículo de ley o un artículo de constitución nacional o de carta internacional, sino como una componente medular de nuestro actuar político. En esto hay que recordar siempre a Henri Lefebvre como una de las voces más preclaras que inspiraron a otras voces más jóvenes, como la de Daniel Cohn-Bendit, en el extraordinario momento que fue el 68 a escala mundial. Recordemos ese lema que manejaban, que era pidamos lo imposible. La utopía entonces es absolutamente necesaria, una utopía que tome en cuenta obviamente la naturaleza, una naturaleza que puede ser integrada a la ciudad como lo maneja Lefebvre, cosa que también, por cierto, habían dicho varios autores de una corriente libertaria, entre los cuales el mismo Eliseo Reclus que cité hace un rato. Una utopía de la modernidad. Nadie piensa que tenemos que regresar a una vida salvaje, si bien ahora hay una tendencia de mucha gente a regresar al campo, a vivir de muy poco, a no conectarse a las máquinas inteligentes que tenemos, unas especies de luditas, como los que rompían las máquinas al inicio de la revolución industrial. Pero sí tenemos que pensar que tenemos que aprovechar esa modernidad que nos permite curar, que nos permite construir bien, que nos permite mejorar la producción de los alimentos, obviamente sin caer en los transgénicos, etcétera. Y también una utopía, el derecho de utopía que tiene que ver sobre la sociedad urbana, ¿no? La naturaleza, la modernidad, la sociedad urbana, la utopía de una sociedad urbana diferente que rescate los valores fundamentales de la ciudad basada en las figuras de la ciudad como las que usó el sociólogo francés Yves Grafmeyer, figuras de encuentro que representan la ciudad, la figura del mosaico, la figura de la centralidad de las instituciones de la ciudad. En otros términos, el fundamento de la ciudad está en el mosaico, es decir, la diversidad, ¿no? Que ya lo apreciábamos en todos los trabajos sobre la deriva de los situacionistas, en la posibilidad del encuentro, de no vivir en una casita aislada, sin contacto con los demás, de la centralidad de los puntos donde nos podemos encontrar, pero también de funciones centrales como son las funciones culturales, por ejemplo, y de las instituciones urbanas, no las instituciones del Estado, sino
las formas de organizar y de construir la ciudad que se pueden instituir a partir de la sociedad misma y que se vuelven figuras instituyentes de la ciudad, ¿no? Bien, con eso quiero terminar diciendo que yo creo que no falta mucho para que digamos que los libros de Lefebvre son libros de biblioteca y que se queden ahí empolvándose. Definitivamente Lefebvre para mí es un pensador fundamental. Ha inspirado a otros, es cierto, aunque les voy a decir honestamente que cuando leí uno de los artículos relativamente recientes de Harvey sobre el derecho a la ciudad, quedé muy decepcionado frente a la validez de lo que surge de la obra de Lefebvre. No forzosamente su artículo sobre el derecho a la ciudad que da el nombre al libro, que yo creo que también es un artículo un poco elemental, pero hay muchas cosas, en muchos momentos en la cual Lefebvre muestra su intención de decirnos finalmente, retomemos la ciudad. La ciudad es nuestra, es producto de nuestra civilización. Quizás en otra civilización y quizás en otro planeta haya gente que vive diferente, pero nuestra civilización ha creado la ciudad y la ciudad es un bien común absolutamente necesario que tenemos que rescatar porque se muere y que tiene que ser a disposición de otros. Y eso está en Lefebvre y termino diciendo, leen Lefebvre. Lefebvre es fundamental. Ojalá se siga traduciendo, se siga recuperando. Fue un gusto para mí de encontrar ese libro sobre la arquitectura, hacia una arquitectura del placer, aunque la arquitectura no tiene gran cosa, pero tiene muchos aspectos importantes sobre el placer, sobre el gozo. Son elementos que yo pienso que son fundamentales dentro del planteamiento de la ciudad utópica, por ejemplo. Con eso termino. Jorge, si te vuelvo a regresar la palabra en torno a las consideraciones finales que habíamos propuesto. Sí, pues no sé si pudiéramos todavía antes de pasar a la sesión de preguntas, hacer algún tipo de, digamos, de aclaraciones, observaciones mutuas en relación a lo que hemos expuesto, compartido, ¿no? De esta revisión de la obra de Lefebvre. Quizá sí hay algunos aspectos que podríamos destacar. Yo lo que podría decir es que estoy completamente asombrado de encontrarme con una visión distinta de la propuesta de Lefebvre en relación con cómo construye una teoría del espacio desde el materialismo histórico. Seguramente esa es una de las aportaciones más fuertes de Lefebvre a la teoría social y en particular al marxismo, ¿no? Yo creo que es importante destacar, tal vez y formular preguntas, ¿no? ¿Cómo es que hay dos ausencias notables en la teoría marxista y concretamente de los estudiosos de la ciudad? Una ausencia es precisamente esta relación entre filosofía y ciudad, que pese a que Lefebvre trata de prevenir por todos lados que no quiere hacer una filosofía de la ciudad, pues la gran sorpresa es que la producción del espacio es la propuesta filosófica del estudio del espacio, desde el materialismo histórico. Lefebvre es el encargado de hacerlo. Y entonces, no hay otro trabajo, no existe otro trabajo que haga esta aportación desde la relación entre ontología y ciudad. Este otro tema que habíamos comentado en alguna otra ocasión
para no repetir cosas que ya hemos expuesto, es el de la apropiación, ¿no? La apropiación del espacio, que el tema de la apropiación lo utiliza Lefebvre para abordar lo que él llama el ritmo análisis, pero en mi opinión no lo deja del todo claro. Y de hecho, algunos autores que escriben sobre el tema de la apropiación del espacio lo hacen con una cierta confusión. Lefebvre, en esa sección que corresponde al tema de la apropiación del espacio, se refiere a Marx y concretamente a los Grundrisse, cuando hace esta diferenciación entre la posesión y la propiedad. Entonces, apropiarse se puede malentender como si se tratara de generar propiedad privada. Los términos utilizados, o por lo menos que tenemos nosotros en español, no son del todo adecuados, porque en realidad debería hablarse de una posesión del espacio, ¿no? Para diferenciar entre una y otra cosas. Y creo que eso en realidad ha generado más que aclaraciones, confusiones, ¿no? Y tendríamos que trabajar en ese sentido de la precisión de ciertos conceptos que al traducirse al español no quedan del todo claros, ¿no? Este otro aspecto que tú comentaste en parte de las exposiciones que hiciste es precisamente el de la arquitectura del placer, ¿no? Cuando él hace referencia a al ocio, ¿no? Cuando está haciendo esta distinción en la vida cotidiana del tiempo ordinario y el tiempo extraordinario, creo que es importante decir que el ocio forma parte de este tiempo extraordinario y hay que tomarlo con precaución, como lo hace él en el libro. Y básicamente lo que él está sugiriendo es que el ocio, el tiempo libre, para llamarlo de otra manera, para asociarlo de una manera distinta al sentido peyorativo del ocio, el ocio es el tiempo extraordinario, el tiempo del ocio es el tiempo extraordinario, el tiempo libre. El tiempo libre, dice Lefebvre, puede estar también enajenado. O sea, el hecho de que sea tiempo libre de un trabajador no significa que está pensando en hacer la revolución o pensando en hacer contracultura. No, también el tiempo libre está en esa doble posibilidad de estar dentro del sistema, y de hecho él dice, por excelencia, el tiempo libre es parte del sistema y, y hay que tener cuidado, ¿no? Y entonces, esto a propósito del tema del turismo, Daniel, porque me parece que justamente el tiempo, el tiempo del ocio, el tiempo en el que se hace turismo, se puede, digamos, explicar a partir de esta consideración de la, la reivindicación de los valores de uso dentro de la ciudad. Y la otra es lo que Benjamin dice, la ciudad no se usa, se compra, ¿no? Y entonces Lefebvre sí lo dice con claridad, lo dice muy claramente en la producción del espacio, el ocio está propiamente dominado o hegemonizado por el capital y se convierte en mercancía. Bueno, obviamente, pues creo que es una invitación interesante, no solamente a pensar en el tema propiamente del turismo, sino del tiempo libre en general, ¿no? Y el cómo se puede usar la ciudad toda en esa doble presencia de mercancía y de uso, y cómo el habitante de la ciudad, digamos, se puede convertir turista en su propia ciudad, ¿no?
que es como una paradoja, en lugar de ser, digamos, usuario de su ciudad, nos convierten o nos convertimos en turistas de nuestra propia ciudad, ¿no? Y entonces somos parte de esta compra-venta de la ciudad y, y, bueno, pues ahí se puede explicar pues, muchas cosas del fenómeno, desde el uso de parquímetros, desde el pago para entrar a un museo, desde ir a los centros, no se diga eso, ¿no? Los centros comerciales pues son una máscara en donde supuestamente son espacios públicos, pero en realidad son espacios privados de uso colectivo, que es completamente distinto a decir público. Entonces, me parece que estos temas siguen invitando a, pues a reflexionar en torno al tema de la arquitectura, de la definición del placer. Lefebvre digamos, lo reflexiona a partir de la relación entre habla de Nietzsche, ¿no? De lo dionisiaco y lo apolíneo, o sea, el orden y digamos, el desfogue de energía, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa dicotomía, esa discusión o esos extremos están presentes, en realidad deberíamos decirlo, en prácticamente toda la vida cotidiana, todo el tiempo y todo el espacio. Y de hecho, y eso hay que decirlo también, la utopía de la que hace referencia también Lefebvre, que ya bien lo explicaste, invita a pensar que la modernidad no solamente es capitalismo, hay una modernidad posible y esa es precisamente la utopía, ¿no? La modernidad que tenemos también puede construirse, edificarse de un modo distinto. Y esa es una propuesta radical en la que el valor de uso, la clave de valor de uso que utiliza Lefebvre es fundamental pues tanto en su obra como pues en todos los fenómenos pues que nos atrevamos a pensar, a reflexionar, a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me generó estas exposiciones que tú hiciste y que justamente son pues invitaciones a reflexionar en torno al uso del tiempo libre, ¿verdad? Claro. Sí. Yo creo que es un aspecto muy importante que habrá que tratar un momento de la obra de Lefebvre. Lefebvre no habla mucho de turismo. Claro. Algunas consideraciones de tipo de macrogeografía, ¿no? El Mediterráneo, que se vuelve el espacio del ocio, habla de guetos de ocio, pero no se mete tanto a esto. Sin embargo, habrá que releer su crítica a la vida cotidiana, porque yo creo que ahí ha de haber más cosas que en otras cosas, ¿no? Que en otros momentos. Ahora, lo que es interesante de lo del ocio, justamente preparando estas notas para hoy, encontré un texto de Pierre Naville. Naville es muy conocido de los sociólogos del trabajo, de la sociología del trabajo. Es de los que hicieron ese tratado de sociología del trabajo que publicó muy tempranamente el Fondo de Cultura Económica. Bueno, y de hecho, Naville es un marxista, pero un marxista también abierto, también que discute otros temas, y en el libro de Sociología del Trabajo introduce a gente como Geoffroy Dumasdier, que es muy conocido por los turistólogos, porque es de la primera gente que habló y hizo libros importantes sobre el ocio. Y me da la impresión por la época que a fin de los 60s, o curso de los 60s, se desencadena todo un movimiento intelectual en la cual se introduce la dimensión de tiempo libre, todavía como el tiempo libre como un residuo, ¿no? Después de trabajar, después de descansar para volver a trabajar, de descansar, de dormir literalmente o transportarte, te va a tocar un cachito, ¿no? Y ese cachito es tu tiempo libre. Ese concepto ha cambiado.
¿no? Inclusive políticamente en las reivindicaciones. Pero es lo que condujo al turismo social, que condujo a una visión diferente de los tiempos de la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que hay una convergencia de marxistas que no son ortodoxos, que no solamente se preocupan de la producción, como Nabil, con sociólogos, con psicólogos o con filósofos como Lefebvre, y de hecho Nabil es también filósofo, y que van construyendo algunas ideas que yo creo que para los que trabajamos ese tema, pues va a ser importante un día reconstruir, ¿no? Una visión crítica, un análisis crítico del sentido del ocio en las sociedades modernas y llevarlos otra vez a nuestros días, ¿no? Quisiera sugerir, Jorge, porque ya faltan 15 minutos, que pasemos a las preguntas. No sé si puedes ver en el chat, hay una pregunta de Ángel que tiene que ver con tesis de Feuerbach de la historia de Benjamin. Me gustaría que tú le contestes en su caso, porque finalmente llega a una cosa muy interesante, es decir, si hay una crítica del progreso en la obra de Benjamin, entre otros, ¿por qué debemos de seguir con lo que llama el imperativo categórico urbano como paradigma en la forma de habitar? Podríamos pensar en otras formas espaciales de habitar. Te dejo esta pregunta, comentario que yo creo que es interesante. Sí, sí, gracias. Yo creo que este tema del progreso, efectivamente, pues es una crítica que el marxismo tiene, digamos, argumentada pues desde los tiempos de Marx. El progreso es, podríamos decirlo, es un arma de dos filos, ¿no? El progreso no es, podríamos decir, como la modernidad y como la tecnología, no es todo, como dice Heidegger, un demonio, ¿no? No es todo negativo, todo malo. El problema del progreso, y hay que decirlo directamente, es el capitalismo. Entonces, el problema no es la modernidad tampoco. El problema es el capitalismo como administrador de la modernidad, ¿no? Ese es el problema. El uso de la tecnología se dice en general, pero en realidad se debe decir el uso capitalista de la tecnología, el uso capitalista del espacio, el uso capitalista de la ciudad, el uso capitalista, podríamos decir en general, de la modernidad y de la naturaleza. Entonces, yo creo que tendríamos que leerlo con mucha cautela, porque, bueno, tanto el marxismo como, en este caso, Benjamin, que es un escritor, nos estamos refiriendo por ejemplo, a la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica o a las tesis sobre la historia, hace referencia al ángel de la historia y hace una crítica del progreso, pero efectivamente teníamos que hacerlo así. El progreso es la modernidad, el progreso que forma parte de la modernidad se refiere a esta posibilidad capitalista y esta otra posibilidad no capitalista. Entonces, el tema de la ciudad, dado que las ciudades, como dice Lefebvre al final del derecho a la ciudad, es un medio, ¿no? La ciudad, si lo consideramos como materialidad, es un medio, eh, un medio para un fin, y en este caso el fin es la vida social. La ciudad es un medio y todo medio tiene el mismo destino que la tecnología. El campo instrumental un doble filo, digamos, de la navaja. Entonces, no podemos echar por la borda todo lo que la modernidad ha dado.
empezando por la ciencia, la democracia, las ciudades, la tecnología en general, ¿no? Sino lo que hay que contrarrestar, luchar porque no sea así, es que no sea el capitalismo el administrador de esta modernidad. Entonces, tanto el tema de la evolución social, el progreso, la modernidad, tiene que ser leída y estudiada de un modo diferente. No criticar, digamos, sin distinguir que la modernidad es capitalista o no capitalista, el progreso igual. Entonces, creo que con eso podríamos visualizar el tema del urbano y de la, digamos, la proyectación, como le llama Benevolo, de la ciudad y de la vida urbana y como le llama Lefebvre, de un modo diferente. Entonces, ahí es donde ubicamos en clave de valor de uso todo el concepto de progreso, toda la idea de progreso. Bueno, no se escucha, Daniel. Sí, perdón, dejé el Ah, micrófono silenciado. sí, Si quisiera agregar algo a lo que acabas de decir, que es muy cierto, es el problema de la gestión de la modernidad. Y en ese sentido, yo diría que cuando hablamos de la forma de habitar urbana, no estamos hablando de una forma única, estamos hablando de una multiplicidad de formas. Y yo creo que lo que nos está trayendo la pandemia justamente es la puesta en evidencia que podemos estar trabajando como urbano a 50 o a 100 kilómetros o a 3,000 kilómetros del centro básico de producción, ¿no? Las cifras son bastante interesantes e inclusive apabulladoras. En Francia, por ejemplo, hay más de 15% de personas que no quieren regresar a París, por ejemplo, porque se fueron a trabajar a 30, 40, 50 kilómetros y están desarrollando un modo de vida urbano, pero no concentrado en la mancha urbana, para llamarla en alguna forma tradicional, ¿no? La otra es toda la gente que se fue al campo. En Estados Unidos, eso viene desde la época hippie, hay todavía ese viejo sueño, ese imaginario de la pequeña casa de la pradera, como decía la serie televisiva en su tiempo, de la pequeña casa en la cual soy autoproductor, etc. Si tienen ocasión de ver la televisión francesa, es impresionante cómo apegada a este modelo. Hay gente que dijo, yo ya no quiero el modo de vida urbano, me voy literalmente al campo, retomo una pequeña explotación, produzco vino, produzco miel, produzco cerámica, funciono con circuitos cortos de distribución, me inserto en la economía local, etcétera, etcétera. Ese es otro modelo, ¿no? Hay modelos que son urbanos, ¿no? Es muy difícil para cierto tipo de artistas, por ejemplo, de gente de la cultura, digamos, de evitar estar en la ciudad, ¿no? Quizás un pintor, ¿no? Que se va al campo, pues, pensemos a Gauguin, que se fue a las islas del Pacífico Sur y allá se puso a pintar los nativos, como se decía en aquel entonces. Pero muchos, por ejemplo, los impresionistas eran mucho de pintar en ciudad, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? De que hay múltiples formas de habitar, pero también hay que tomar en cuenta que la forma de habitar, que es, por ejemplo, irse a 100, 200 kilómetros y no regresar a la capital, como ya está empezando a pasar en México, cuidado, hay gente que se viene a Tequesquiapan, yo vivo en el estado de Querétaro, hay gente que está en Tequesquiapan, que está en Bernal, que está en Querétaro y trabaja para la Ciudad de México y no quiere regresar, ¿no? Eso es posible porque existe tecnología. Hay un lado positivo a las tecnologías de comunicación, ¿no? Y hay un lado horriblemente negativo, es la pérdida del control directo, que lo encontramos no solamente en relaciones laborales, hay mucha gente que dice también yo no puedo trabajar así, ¿no? Sino también las relaciones interpersonales, que justamente están matando uno de los elementos esenciales
que son parte de la ontología de la ciudad, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre esa transformación que vivimos a la luz justamente de los que dice Lefebvre sobre la vida cotidiana, la vida urbana, etcétera, y repensar finalmente nuestros modelos de vivir, nuestras formas de vivir juntas. Necesitamos un edificio de 200 pisos, no sé, necesitamos casita individual pegada una a la otra, no sé, necesitamos una colonia tradicional con inmuebles con fecha, con historia, impregnada en las piedras, no sé, hay que pensarlo. Y yo creo que más bien hay que pensar que hay una multiplicidad de modelos, hay una multiplicidad de posibilidades, hay una tecnología disponible, una tecnología que tenemos que rechazar. Yo les invito a leer el último libro de Néstor García Canclini, en la cual se pone extremadamente pesimista y amargo, inclusive diría, con todo cariño para Néstor, sobre lo que la tecnología nos está aportando desde la robotización y la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que repensar, y eso es parte de la creación del autor. Y quisiera dejarlo acá, y Jorge, pues quizás podemos pasar al cierre de este seminario que hemos creado. Te paso la palabra primero. Bien, creo que había algunas otras preguntas. En primer lugar, yo quisiera comentar que pues estamos abiertos a cualquier comentario que nos puedan enviar a nuestros correos electrónicos. Podríamos también pues recibir observaciones, contribuciones, intercambio de textos, en fin, creo que están nuestros correos en el póster que enviamos al inicio del seminario. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, fueron creo que muy fructíferas estas 4 sesiones. Yo quisiera agradecer pues por el apoyo académico a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la coordinación de la licenciatura en Sociología. Y bueno, pues nuestro agradecimiento especialmente a Daniel Hierno por este intercambio, esta posibilidad de entablar un diálogo y intercambiar puntos de vista en relación a este autor tan importante. Y bueno, y pues formar parte de pues un homenaje merecido a un pensador tan importante, Henri Lefebvre, a 30 años de su fallecimiento. Y también pues el apoyo técnico a los que están a cargo de la página electrónica. Emilia, que es la que recuerdo, Emilia Torres, el compañero no recuerdo su nombre, pero pues muchas gracias. También a mis becarios, Gloria Dueñas y Mario Cázares, que me han estado apoyando, y pues muchísimas gracias a ellos. Y bueno, pues creo que podríamos hacer una terminación del seminario. Yo te cedo la palabra, Daniel, para la despedida de este seminario, que es también muy importante. Acá preguntan, cuál es el libro de Canclini, pero estaremos en contacto. Creo que podríamos establecer todavía comunicación con los compañeros que así lo deseen, ¿no? Gracias. El nombre del libro de Néstor García Canclini no lo tengo en la cabeza, pero es un libro que acaba de salir el año pasado, si bien me acuerdo. Lo van a encontrar con las librerías consabidas en línea. No voy a dar nombres, pero lo encuentran muy fácil. Un último comentario. Aparte de los agradecimientos, en época de pandemia todo lo llevamos a distancia, así que agradezco muy particularmente a Abraham Trejo, que maneja el Centro de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a Carlos, que también está en el centro, que nos ha ayudado técnicamente, a los ayudantes de Jorge Gasca, que no los conozco y me da mucho gusto que participaron, y a Emilia Torres, que nos ha ayudado a dirigir esta cosa que a veces uno no se da cuenta lo complicado
y lo burro que somos a veces los expositores para llevar esas cosas. Entonces, muchas gracias a todos. Y quisiera también agradecer a la doctora directora de la facultad, Marcela Ávila, que nos abrió las puertas de inmediato cuando le dije, oye, se nos ocurre hacer eso. Dije, pues bienvenidos, excelente iniciativa. Lo mismo a las dos coordinadoras de la licenciatura en Sociología y de Ciencias Políticas y Administración Pública, que lo tomaron, digamos, dentro de sus actividades y con mucho gusto. Seguimos en contacto, como dijo Jorge, no solamente es un evento, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer. El Politécnico y la UAC probablemente estén en contacto a través de aspectos técnicos, que son dos elementos fuertes, pero no sé si lo son tanto en ciencias sociales, y yo creo que ese evento ha sido un buen ejemplo de colaboración que podemos, una línea de trabajo que podemos seguir haciendo. Podemos estar en el 30 aniversario, a ver si estamos todavía nosotros, y inventamos otro seminario, a ver cómo evolucionó la penetración de la obra de Lefebvre en el pensamiento sobre la ciudad y el pensamiento en todos los sentidos. Les agradezco a todos, muchas gracias a Jorge, ha sido muy grata tu compañía en esto, en esa forma de compartir. Igualmente. Quizás podemos hacer en alguna ocasión una sesión presencial, pero más de debate así inmediato, ¿no? De charla abierta, sería muy padre para redondear una serie de cosas. Lo pensaremos. Yo creo que para eso hay que estar juntos y con un café de perdida enfrente, porque de repente con mucho gusto. Esta forma de trabajar tiene sus cosas buenas, pero de repente elimina cara a cara, ¿no? Saskia Sassen, la socióloga de la globalización, dijo un día, piensen que toda la gente que trabaja en el sector financiero siguen estando en Wall Street, siguen estando en la Bolsa de Londres, siguen estando alrededor de la Bolsa de Tokio o inclusive de la de México, pues es por algo, ¿no? Porque no todo se resuelve por estas vías. Entonces, ese espacio que tuvimos es de agradecer a las instituciones, agradecer a ustedes por su presencia y a ver si podemos luego hacer otro tipo de eventos, otro tipo de encuentros mucho más de cercanía, de encuentro, que finalmente es la urbanidad que está en tela de juicio en este caso. Gracias a todos y me despido. Jorge. Sí, muchas gracias también. Nos está mandando saludos. Aquí nos acaba de mandar un saludo desde Brasil y desde Puebla, Cristina. Y bueno, yo agradezco a todos los asistentes a este seminario virtual de acá, de México y de nuestro continente. Con mucho gusto compartimos pues esta serie de reflexiones y pues no queda más que estar atentos a sus mensajes y agradecer entonces infinitamente por este interés que tuvieron en la realización de este seminario. Daniel, pues también especialmente a ti un agradecimiento. Sí, y Jorge nada más agregó una cosa que me pasó ahí con gracias al Instituto Politécnico, obviamente, a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, y en particular su sección de estudios de posgrado e investigación, donde pueden encontrar a Jorge Gasca en el área de planeación territorial. Entonces, con eso cerramos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los técnicos, y estamos en contacto. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.